Bien, hablemos un poquitito de lo que ya estábamos esbozando en el comienzo de nuestro programa. ¿Por dónde partimos? Hemos conocido, yo creo que partamos hablando de esta alza de las ISAPRES, y esto también se puede ligar bastante con lo que está pasando con la operación renta y esta doble cotización que tiene que ver con el ítem salud y también con la previsión de las AFP. Hay 5 ISAPRES que han dicho y anunciado que van a subir sus precios en este próximo proceso de adecuación tarifaria de contratos que parte en julio de este año. Esta vez van a aumentar en promedio un 5,1%, y esta es la mayor alza desde el 2011, cuando se incrementaron en un 6%. Van a empezar a llegar desde ahora las cartas de adecuación. Las ISAPRES tienen 3 meses para enviar estas cartas, y cada uno de los cotizantes va a ver en esa carta una propuesta por parte de la ISAPRE que te va a decir: ¿quiere seguir pagando lo que usted paga? Perfecto, le adecuamos el plan, y eso significa rebajar algunas prestaciones y algunas coberturas, o bien seguimos y mantenemos las mismas prestaciones y los mismos servicios, pero usted va a tener que asumir este 5-6% en el caso de la que más sube de alza. Hay una tercera vía, más que aceptar una u otra fórmula, que es también la judicialización, a la que hoy día también el gobierno le echa la culpa de alguna manera de esta alza, porque sabemos que entran unos 100.000 recursos anuales en contra de las ISAPRES de personas que consideran que esto es discriminador, que no se justifica, que es arbitrario, y ya los tribunales han tenido un patrón sostenido en el tiempo de decir que efectivamente estas alzas no proceden, que no se pueden seguir elevando los costos de acuerdo al factor de riesgo o factores discriminatorios como la edad de las personas. Presumo yo que no va a ser distinto esta vez. Puede haber mucha gente que ya esté pensando en judicializar esta situación. De hecho, la superintendencia hoy en día recibe esas mismas quejas y esos mismos reclamos, y está obligada a fallar con los mismos criterios que han aplicado los tribunales para descomprimir de alguna manera a los tribunales. Ahora, el tema de fondo sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que todavía no se resuelve este problema, porque estamos como en el día de la marmota otra vez hablando de esto. Hay indignación otra vez de las personas que se atienden en las ISAPRES, y yo diría que esto se suma a algo que es bien similar a lo que pasa en materia de educación. Nosotros tenemos un poco más de 3 millones de personas que están en las ISAPRES. Es un sistema minoritario de gente que puede hacer el esfuerzo de irse a un sistema privado con una red de prestadores un poquitito más cómoda, etcétera. Mucha gente que a lo mejor estaría feliz en el sistema público. El problema es que el sistema público de salud tampoco cumple el estándar. Entonces la gente hoy día que está en ISAPRE indignada porque le suben el plan, pero un poco prisionera porque tampoco se quiere ir a FONASA. ¿Qué ha pasado en los dos sentidos? ¿Por qué no se logra mejorar la salud pública? ¿Y por qué no se logra ponerle atajo a las ISAPRES? Sí, es una muy buena pregunta que ha planteado incluso la Corte Suprema. Entrevistamos hace poquito al vocero del máximo tribunal, y decía lo mismo. En realidad esto es una pérdida de recursos no solamente para los que tienen que interponerlos, para los usuarios, los pacientes, los clientes, también lo es para las ISAPRES y para el sistema judicial. Y dicen, ¿por qué no legislan de una vez por todas? Si siempre vamos a fallar a favor de quien interpone el recurso de protección, ¿por qué no se establece esto ya definitivamente por ley? Bueno, aquí estamos por años hablando más o menos de lo mismo. Me quería detener en un punto que es clave en relación al alza de los costos de las ISAPRES, que se van turnando. Primero suben una, después suben otra. En la mañana decíamos acá en la pauta de esto como son las sillitas musicales. Las ISAPRES, y esto lo venimos escuchando no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, apuntan a la judicialización, como tú decías, como lo que provoca una explosión en el costo para las aseguradoras de salud. Y que redunda, evidentemente, en un aumento de los precios. Es decir, las ISAPRES pierden en la justicia, tienen que pagar muchas veces costas, y luego prorratean, es decir, dividen los costos entre todos los usuarios, por lo tanto suben los planes. ¿Y qué pasa? Empezamos de nuevo. O sea, hay un círculo, como tú decías en el comienzo, como el día de la marmota, un círculo vicioso. Entonces, se tiene que corregir de raíz. La única manera es que se apruebe lo más rápido dentro de la reforma de la ISAPRE este punto. Lo otro, en relación a las ganancias, fíjate que estaba revisando cifras oficiales de la superintendencia ISAPRE. Fíjate que el año pasado fue un año malo para la ISAPRE. Casi un 10% menos de utilidades. Pero, ¿qué significa eso? No dicen un año malo, ya ahí obtuvieron 57.200 millones de pesos de utilidades, de ganancias el año pasado. Año malo, por ejemplo, en comparación al año inmediatamente anterior.
que la misma superintendencia fijó en 70.577 millones de pesos de ganancias durante el 2007. Ese es más o menos el rango de utilidades que obtienen las ISAPRES. Despejado un poco el punto de estas aseguradoras, hay que, yo creo, entrar en un cuadro más general. Lo decíamos más temprano en la mañana, que se está generando una combinación delicada, un cóctel explosivo, dijo Mauricio Hoffman en su columna, que les invito a revisar, que está ya disponible en redes sociales, que analiza precisamente en detalle el tema de la operación renta. Pero esto no es un fenómeno aislado, la operación renta está dentro de esta combinación donde podemos meter desde el alza en las autopistas de enero, el alza en el Transantiago, los anunciados medidores inteligentes y toda la polémica que ha dejado detrás. Todavía no se zanja, hay versiones contrapuestas, desde el presidente hasta las empresas. Es decir, una serie de alzas. Bueno, evidentemente el alza de las ISAPRES y también la operación renta, que tiene como protagonista como ente recaudador al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, acá nos empezamos a detener un poco, puesto que la operación es compleja, difícil de entender, con retenciones cuestionables, con dobles retenciones, y ahí hay que empezar a explicar, o sea, que cuando esto te pilla mal informado, mal parado, llevas todas las de perder. Hablemos de eso por supuesto. Un poquito, porque en el fondo habrá mucha gente que recién se está metiendo a la página del Servicio de Impuestos Internos y se está topando con esta información. Ha habido muchas quejas de esas personas que se metieron y se dieron cuenta de esta doble cotización que se está produciendo con lo que comienza a regir este año, que es la obligación de cotizar para los trabajadores independientes, algo a lo que tú antes podías renunciar. Pues bien, desde este año y desde esta operación tributaria no se puede renunciar, por lo tanto hay que cotizar si es que eres un trabajador independiente o si tienes una doble militancia, que también han sido varios de los casos expresados. Gente que tiene un contrato laboral estable, digamos, y un pituto, podríamos decir. Y pitutos aparte que boletea. Ahora, aquí detengámonos en una primera parada. Si bien mucha gente estaba informada de esto que venía, que había que cotizar obligatoriamente, esto ya estaba informado, qué sé yo, ya. Pero no hubo una oportunidad equilibrada, digamos, en igualdad de condiciones para negociar tu sueldo, que tu cuenta, digamos, tú cuentas con un líquido para subsistir, para vivir, para llegar a fin de mes, podríamos decirlo, y no endeudarte. Entonces, evidentemente, aunque informado o no, esto significa una merma en tu ingreso, ¿ya? Ahí hay un problema que es práctico, independientemente de las causas, y bueno, ¿por qué no negoció? En fin. ¿Tiene justificación? Eso tiene justificación. No, eso en el fondo el Estado, y yo aquí estoy de acuerdo con esto, por mucho que duela, el Estado lo que quiere es no tener gente sin ningún tipo de protección social el día de mañana que signifique una carga. Totalmente de acuerdo. Diciendo a los independientes, ¿sabe qué? Usted sí o sí. No estoy diciendo lo contrario, cotiza. Solamente estoy describiendo el problema. Para despejar, porque después entramos a la doble cotización. Exacto. Entonces, que no tiene justificación. Aquí entramos en esta arena movediza, que muchos dicen no se ha informado adecuadamente o no se ha puesto suficiente énfasis por parte de la autoridad, porque además es muy compleja, difícil de entender. Y se ha hablado de la doble cotización. Y aquí, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay doble cotización? Si yo, por ejemplo, tengo un trabajo estable, que recibo mi sueldo mes a mes y recibo una boleta, que si yo me descuentan, me pegan en la tajada de la boleta. Para salud. Y para AFP. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha explicado y ha salido la autoridad a explicar hoy día? Estamos hablando, por ejemplo, de la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, que descartó que hubiera una doble tributación. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que una persona independiente cotiza para salud, pero no lo hizo para la AFP. O sea, su prioridad aquí ahora es salud, por ejemplo. El Servicio de Impuestos Internos, al parecer, porque tampoco hay una versión oficial, como que subentiende que no cotizó nada. Entonces te mete al tiro en el paquete de falta de ausencia de cotización de todo lo que tenga que ver con salud, evidentemente, AFP, accidente en el trabajo, herencia, cuidado del niño, salud y pensiones. O sea, dentro de todo el paquete. Por lo tanto,
si ya coticé por salud, tengo que reclamar los excesos. O sea, ya hay un trámite adicional que tampoco hay claridad, digamos, no está al alcance de la mano saber al tiro, digamos, cómo voy a recuperarlo, cuándo, cómo, e incluso más. He visto información circulando de personas que tienen contacto con las ISAPRE y las ISAPRE también tienen confusión, dudas. Lo que ha dicho la autoridad hoy día, y se lo escuché a la subsecretaria de Previsión, es que finalmente lo que se está haciendo es adelantar los pagos. Es decir, yo cotizo durante el año, soy trabajador independiente, pago mi 7% de salud mes a mes. El resto de este año no lo voy a tener que hacer porque me están reteniendo eso y se lo están pasando a la ISAPRE o se lo están pasando a FONASA de aquí hasta julio del próximo año. La pregunta es si hay alguna justificación para que se le adelante esa plata, por ejemplo, a las ISAPRES. ¿Por qué no dejar que la gente siga yendo a cotizar mes a mes? Y ojo, porque cuando tu cotización es mayor al 7%, mucha gente en ISAPRE tiene ese tema, que además de su 7% complementa con más dinero para poder tener un plan mejor, vas a tener que ir a pagar mes a mes ese complementario, porque lo que te van a retener es el 7%. Entonces, la verdad que esto no tiene mucha lógica, no tiene mucha explicación, pero yo, ya que tú hacías un cuadro un poco como apocalíptico, me quiero... No apocalíptico, pero complicado. Quisiera ir al fondo de esta situación, porque a mí ya me tiene un poco molesta otra cosa, que es esta idea de que no, es tu responsabilidad, no, es la mía, nos tiramos la pelota y el ciudadano mira impotente este espectáculo. Ayer el senador Alejandro Guillé decía a través de Twitter que tenía muchas denuncias en torno a este tema, que la gente le estaba hablando de esta doble cotización, entonces él emplazaba al gobierno. Y fue Javier Macaya, que era el jefe de bancada de la UDI, que le dice, a ver, pero esto pasó por el Parlamento y lo aprobamos, o sea, hagámonos cargo. Entiendo que Guillén no lo votó, pero lo votó el Parlamento, una institución que, me imagino, él suscribe porque es un parlamentario. Lo mismo que los medidores. Vi la lista de los senadores, no tuvo ni un voto en contra. Este proyecto que ha permitido esta doble cotización y que hoy día escandaliza a muchos parlamentarios. Entonces, llega la hora, ya que estamos sumando los medidores, tú hablaste del alza del TAC, de las autopistas, ahora tenemos el tema de la ISAPRE, tenemos el Transantiago. Bueno, llega la hora también, yo creo, de una discusión mucho más de fondo, que lo hablábamos y lo tocábamos tangencialmente los días anteriores. ¿Cómo el Estado está regulando estas materias? ¿Cómo el Estado está fiscalizando? Tú recién decías, las ISAPRES tuvieron una utilidad menor. Ellas dicen que un mal año con un 10% menos. Pero uno ve, y son cifras absolutamente millonarias, entonces, ¿cuándo? Cualquiera lo querría. Lo mismo que los medidores, se les está garantizando un 10% y hasta un 15% si le tomamos la palabra a Máximo Pacheco, de rentabilidad asegurada a una industria que es concentrada, monopólica, y que además nos está cobrando a todos los medidores. ¿Cuándo el Estado va a definir lo que es legítimo? Yo creo que está bien la mixtura público-privada, las empresas no son centros de caridad y obviamente necesitan ganar plata, pero el Estado tiene que regular cuándo es oportuno y cuándo se está pasando de la raya. Y para eso, los parlamentarios, los presidentes de turno, los ministros tienen que hacer la pega. Ahora, en ADN. Bien, está hablando el ministro de Salud, Emilio Santelices. Vamos con Manuel Palominos a la moneda. Ha sido un tema polémico y se refiere y confirma la fecha de envío del proyecto de ISAPRES el ministro de Salud, Emilio Santelices. Estamos en presencia de una demanda ciudadana importante en materia de salud. Tenemos que avanzar, modernizar el sistema y fortalecerlo en términos de terminar con las incertidumbres, tener un plan universal de salud, terminar con las preexistencias y de esta manera poder dar respuesta a esta sentida necesidad de la población. Ministro, en la página del Ministerio de Salud aparece una nota de sus declaraciones el 30 de octubre en conservación. Le preguntan por el retraso de este anuncio, ya que en octubre se había indicado que se iba a anunciar este proyecto. Vamos a escuchar la respuesta del ministro Santelices. La opinión pública está criticando y cuestionando duramente al gobierno por este aumento y no haber hecho nada o anticiparse a ello. El aumento de las ISAPRES es responsabilidad de ellas y es por eso que la superintendencia ha oficiado a cada una de ellas para que entreguen los fundamentos por los cuales produjeron esa alza. En eso no existe ninguna injerencia de parte del ministerio y menos del gobierno para poder hacer o determinar esas altas, de tal manera que
cualquier tipo de relación que se genere en torno a eso es ¿Por qué la errónea. reforma no fue antes? No le parece que se está reaccionando. ¿Este oficio se hace hoy día, ministro? Dejó espacio, ministro. Como he señalado, hemos trabajado intensamente durante todo este periodo, prácticamente un año, porque se trata de una reforma compleja que, no olvidemos, ha formado parte de la discusión durante 10 años, pero hoy día tenemos claridad absoluta que lo que necesitamos es contar con un sistema de aseguramiento que entregue transparencia, avanzar en un plan universal de salud y permitir que las personas puedan usar su sistema sin tener que considerar las preexistencias. Y de la misma manera también minimizar las diferencias entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y enfermos y sanos. Ministro, No usted tenía nada cumple, claro. usted ¿Qué cumple pasa? no había claridad respecto al menos la promesa de ponerle el cascabel al gato fuera de la preexistencia. ¿Esto va a tocar el tema de las alzas unilaterales de la ISAPRES, este proyecto? Cuando nosotros decimos que vamos a tener un sistema en donde va a haber un plan universal único, que este sistema va a estar asociado a prestaciones con un valor de referencia, va a existir una institucionalidad que va a dar cuenta de todas las modificaciones técnicas que se debieran hacer, obviamente estamos en presencia de una nueva era en lo que a ISAPRES se refiere, una nueva era que da cuenta de una forma de hacer las cosas con absoluta transparencia, haciéndose cargo de las enfermedades y preexistencia y con un sistema que permite también la movilidad. Pero Y eso, Bueno. La fecha, Se ¿se puede termina lo confirmar que la está fecha? pasando ahora, ministro. A ver, ¿se termina con el tema de las alzas, ministro? ¿Termina o no? a ver, al existir un órgano técnico que se hace cargo de manera independiente para poder evaluar todos los nuevos sistemas que se tengan que instalar de prestaciones, valores, costos, lo que estoy diciendo es que estamos en una nueva forma de hacer los diseños de los planes de salud. Esta es una reforma que tenemos que entenderlo con mucha seriedad. Es una reforma que se va a ir instalando y que va a requerir del concurso de todos los actores y de mucho conocimiento para que efectivamente sea sustentable en el tiempo. No podemos permitirnos que se haga una reforma de algo que se ha esperado por más de 10 años en la ciudadanía y que esto no dé cuenta de estabilidad para los pacientes, de responder a sus necesidades y darle sustentabilidad financiera en el largo plazo. Y eso requiere de contar con equipos técnicos, con especialidades, con actuarios y con todos aquellos especialistas que para estos efectos se requieren. Pero no queda claro si va a permitirse la alza unilateral, ministro. ¿Puede responder en bien concreto? Las alzas unilaterales, por ejemplo, eso es una claridad. ¿Es claro que va a ser así? ¿Se van a retirar esas alzas? Cuando existe un organismo técnico que se hace cargo de reconocer los costos y determinar cuánto realmente valen las prestaciones, se acaban las cajas negras y se acaban alzas unilaterales, porque a diferencia de lo que teníamos hasta ahora, que no es responsabilidad del gobierno en cuanto a determinar cuánto pueden subir las aseguradoras, obviamente que con esta nueva modalidad va a ser esta institucionalidad la que va a dar cuenta de cuáles son los cambios que se pueden producir en términos de precio, de modo que el cambio unilateral se termina. Impresentable, ministro, el alza. ¿Se termina eso con la nueva ley o no? Porque usted dijo en la mañana que era impresentable. ¿Sostiene ese juicio de valor? Y lo otro, si eso se termina o no con este proyecto. Se termina todo tipo de situaciones que no resuelven de manera transparente los problemas que hoy día tenemos, entre ellos alzas unilaterales en desconocimiento de los costos por los cuales estas se determinan. Bien, escuchamos ahí al ministro Emilio Santelices luego de una extensa reunión con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en La Moneda, anunciando algo que ya se había anunciado varias veces. La primera y más maciza por parte del propio presidente de la República en su cuenta a la Nación, el 1 de junio. Este gobierno dice todo. Este gobierno, claro, la reforma de la ISAPRES es como de Bachelet. un cuento chino. Claro. Dando cuenta de que esta reforma va a incluir un plan universal, fin a la discriminación y fin a las preexistencias. Y también un ente que va precisamente a velar para que no se produzcan
estas alzas unilaterales. Pero ese libreto que veníamos escuchando hace rato, o sea, no hay nada nuevo, no sabemos cuándo. Es lo que le alcanzo a entender al ministro, porque le preguntan si se van a acabar las alzas. Las alzas no se van a acabar nunca, porque tiene que ver con el encarecimiento de las prestaciones, y es obvio que de acá en adelante todo sube, porque lamentablemente la vida es así, y eso es cierto. El tema hoy día es que las alzas son arbitrarias, y que las alzas se hacen sobre factores que no corresponden, y porque además las ISAPRES discriminan, hay preexistencia, etcétera. Lo que dice él es que se va a establecer una especie de, por lo que le entiendo yo, una especie de consejo de panel de expertos que va a cuantificar con información verídica y real que sean justificadas esas alzas. Si eso es así, parecería bien. Ahora, ¿se va a concretar todo esto? Y aquí está la gran duda. Exactamente. Lo escuchaste por ADN 91.7. Actualidad, deportes y noticias. Bueno, sigue siendo el panorama bien complejo en relación a estas alzas de las ISAPRE, pero vamos a seguir en esto para tener más clara la radiografía, podríamos decir. Paulina García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Claro, básicamente escuchamos al ministro un poco en la posición que asumió durante esta mañana y también a través del tuit que hizo el presidente Sebastián Piñera hace algunas horas atrás, donde sostiene que este mes se va a enviar al Congreso el proyecto de ley que moderniza el sistema de las ISAPRES, creando un plan universal de salud, eliminando las preexistencias y carencias, permitiendo libre movimiento de usuarios entre ISAPRES y reduciendo las diferencias de precio por edad, sexo y estado de salud. Fue el tuit del presidente Sebastián Piñera que se enmarca en este tema país, que podríamos decir que involucre, que es bastante sensible para la población. Respecto también a lo que señalaba el ministro Santelices, básicamente que no hay un organismo administrativo que pueda fiscalizar de acuerdo a cómo es el funcionamiento de las ISAPRES y las aseguradoras privadas. En concreto, entonces, ¿cuáles son los justificativos para el alza? Según los expertos, esto es multifactorial, es decir, incidiría, por ejemplo, el envejecimiento de la población, toda la introducción de tecnologías nuevas, medicamentos nuevos, básicamente los costos que no son controlables por el sistema, lo que se suma a lo que ya dijo el superintendente de salud, Ignacio García Huidobro, durante esta jornada también, quien atribuyó el aumento de la judicialización de algunos casos ante esta nueva alza en el sistema de las ISAPRES. Todo esto también sobre cuáles son las empresas. Ese ha sido un argumento eterno también de las ISAPRES, o sea, le tratan de pasar la pelota a la judicialización, y esto es lo que provoca el costo o el alza de los costos de manera explosiva. Y por lo tanto, una vez que pierden la ISAPRE, lo dijimos más temprano, pierden la ISAPRE, prorratean el costo que significaron la pérdida de estos juicios y vamos subiendo los planes de nuevo. Recuerda tú que el usuario paga todo, esa es la verdad, es la clave verdadera del sistema que se ha dicho últimamente. Son costos, claro. Franqueza ante todo. Son costos que asumen los usuarios, y es por esto que también se detalla cuáles son las empresas que más subieron las tarifas. Las aseguradoras abiertas que aplicaron estas alzas son Cruz Blanca, con un aumento de 7,7%, Colmena, seguido con un 6,3%, Consalud con un 5,9%, y Banmédica con un 4,9%. Por su parte, Nueva Más Vida y Vida 3 mantendrán sus valores, lo que también ha generado debate, que por qué algunas aseguradoras subieron el costo de sus planes y por qué otras simplemente no lo hicieron. De esto, y para conversar respecto a lo que hablaba Gerson de la judicialización de algunos casos, si realmente esto incide o no en el costo y el alza en los planes de salud, conversamos con el ex subsecretario de Salud, Sebastián Pavlovich, que nos explicó básicamente cuáles son los motivos que justifican esta alza. Que hay costos que eventualmente, efectivamente pueden ir subiendo, que son costos que no son controlables por parte del sistema, que tiene que ver con ingreso de nuevas tecnologías, con el envejecimiento de la población, con un mayor uso de las prestaciones que esté perfectamente justificado. Pero hay un funcionamiento del modelo que efectivamente es inflacionario. Definitivamente lo que hay que avanzar es terminar con el alza unilateral y pasar a un mecanismo más regulado que efectivamente dé confianza a la población de que el sistema no está sistemáticamente traspasando sus ineficiencias a costo del bolsillo de las personas. Pau, repito brevemente las cifras de ganancia de las utilidades de la ISAPRE en los últimos años. El año malo, el año 2018, malo, entre comillas, 57.200 millones
ganaron estas aseguradoras de salud. El 2017, que fue un año más o menos, 70.577 millones. Las utilidades claramente no se condicen, dicen las personas en la calle, con la prestación de estos servicios y a propósito de las discriminaciones que actualmente dicen tener las aseguradoras en cuanto a la existencia de el género, también por edad, siendo por ejemplo las mujeres, los adultos mayores y los niños menores de 2 años los más discriminados por este sistema de salud privado. En concreto, hay una reforma a la ley de ISAPRES que se encuentra en la Comisión de Salud del Senado. El gobierno enviará durante este mes una indicación sustitutiva, que es lo que comentaba Emilio Santelices hace breves minutos, a la reforma de las ISAPRES, considerando que es una demanda ciudadana y que básicamente pretende perfeccionar algunas irregularidades que existen y también vacíos legales que hay en este tema. Escuchamos también lo que nos dice la diputada Paulina Núñez, quien envió un oficio durante esta jornada al superintendente de salud para que tenga un rol más activo en cuanto a la fiscalización y funcionamiento de las ISAPRES. Hoy día he enviado un requerimiento a la Superintendencia de Salud. Me voy a reunir con el Superintendente de Salud para pedirle que ejerza estas facultades que tiene, porque es él el que también tiene que actuar. Podría perfectamente frenarlas si él también al revisarlas encuentra que son alzas excesivas, porque si bien el sistema es regulado, insisto, es la Superintendencia la que tiene que fiscalizar. Nuestro profundo repudio al abuso y la desigualdad que está ocurriendo sobre 2,5 millones de chilenos, a los cuales el presidente Piñera les ofreció en octubre del año pasado, el 30 de octubre, anunció una reforma profunda al sistema privado de salud. Una vez más, el gobierno está tardíamente, no pasa el presidente de las palabras a los hechos. Claro, se pudiese considerar en las palabras que nos comentaba la diputada Paulina Núñez y el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que el sistema claramente no ha tenido la regulación que requiere, porque se dice que desde el 2010 en adelante ha faltado claramente voluntad política a propósito de esto mismo. Veremos entonces durante los próximos días si el gobierno ingresará o no esta indicación sustitutiva a la reforma a las ISAPRES, cuánto se va a demorar a propósito de que las versiones extraoficiales sostienen que esto debería ocurrir antes del 15 de abril. Esto es un zapato chino para cualquier gobierno, y creo que eso explica de alguna forma también lo que ha costado el reformar este sistema. Me preocupan 2 cosas. Una, que es mirar esto por sí mismo, digamos, porque también uno se pregunta cuáles son los efectos prácticos de legislar para reformar las ISAPRES cuando esto debiese conversar con el sistema público. ¿Qué va a pasar si es que se lleva adelante lo que están planificando hasta ahora? Tener un plan garantizado de salud, donde haya un fondo de compensación por riesgo intra-ISAPRES para que no te puedan discriminar y no te puedan tener cautivo. Tú te puedas cambiar aunque tengas una enfermedad crónica costosa. Eso se le va a tener que compensar al ISAPRE que te reciba. ¿Y qué va a pasar con la idea de acercar brechas entre hombres y mujeres? Un hombre que nos está escuchando, joven, que en una ISAPRE se genera unos excedentes enormes, que es muy barato para el sistema, va a querer pagar más por su plan. Que pagar. Pero espérame, va a querer pagar más por su plan para compensar a una mujer que es cara y que paga un 170% más de cotización. Un joven que nos escucha va a querer pagar más para compensar a un viejo que quiere quedarse dentro de la ISAPRE, o esas personas, ese joven barato, se va a ir a FONASA porque todavía es sano. Si pasa eso, ¿se va a producir un éxodo masivo? No creo. Yo creo que al revés. Si los planes en las ISAPRES son suficientemente atractivos, ¿se va a venir mucha gente de FONASA a las ISAPRES? Ese es el temor que existe, porque si se mejoran todas estas enfermedades de las ISAPRES, las preexistencias, la discriminación, en fin, o el ser cliente cautivo, si se mejoran esas enfermedades, esto va a provocar sin duda... Es que se van a provocar las dos cosas. Claro, entonces, pero es el temor de la autoridad, y por eso es que estaban esbozando, estudiando, impulsando la llamada FONASA Plus. O sea, discriminación o nueva discriminación dentro del sistema público. Claro, entonces, pagar estos van, como tú decías, uno más adicional para poder tener interrelacionado. O sea, evidentemente acá hay un trasvasije, no solamente puede haber un trasvasije de personas, sino que tiene que haber un trasvasije de medidas. O sea, no se puede pensar en una reforma a las ISAPRE sin pensar en una reforma profunda también o mejoramiento de FONASA. Bueno, pero llevamos años. Porque si no se desfinancia. Claro, llevamos años, eso no se hace, no se cambian las cosas, no se piensa en conjunto, no se habla de los efectos recíprocos de esto, y seguimos viendo parlamentarios que yo no sé si ya me da ternura o me da rabia escucharlos decir que es que el gobierno no hace nada, si al final ninguno ha hecho nada. Este debate es muy serio, y para que no se nivele hacia abajo, también
hay que dar la discusión de fondo, cómo van a conversar los dos sistemas. Y vemos hoy día al gobierno reaccionando otra vez, porque no lo están mandando porque tienen un proyecto bien acabado y bien estudiado. Lo han estudiado, lo sé, pero no lo mandan hoy día porque sí. Es una reacción a la temperatura del día. Entonces, ¿es eso serio? Es una reacción comunicacional. Vamos a llegar a tener un buen debate para que realmente esta reforma sea mejor, porque, ojo, puede quedar peor de cómo está. Con el Parlamento que tenemos. Entonces, yo o como han salido otros proyectos, digamos, como punto de comparación, no es una broma. O sea, cuando ya todos dicen, es que ¿por qué pasa esto? Después uno se da cuenta que es lo que ellos mismos han legislado, uno dice, chuta, o sea... Además, con todo el tiempo que se gasta en esta pelea chica, yo digo, de verdad están haciendo el trabajo de sentarse, de verlo a cabalidad, de juntarse, de ponerse de acuerdo para algo sustentable. Que no sea la reforma de este gobierno a las ISAPRES, que sea la reforma de Chile al sistema de salud completo. Porque si no va a pasar, como está pasando con la gratuidad, una política tremenda que hoy día está haciendo agua porque no alcanzan los recursos, porque no hubo un acuerdo sustentable entre todos los sectores políticos. ¿Será mucho pedir eso? Es mucho. Claro, hay un tema también que tiene que ver mucho con el congelamiento que hay en los planes. Claro, pero es que un desde. Mucho. Bueno, el congelamiento de los planes también es uno de los puntos que también desde la ciudadanía esperan que pueda cambiar con esta reforma las ISAPRES, a propósito de muchas mujeres que, a propósito de las lagunas previsionales o también de interrumpir muchas veces su vida laboral por el cuidado de los hijos, tienen esta posibilidad de congelar sus planes cuando son madres. Sin embargo, después, cuando sus hijos crecen, dejan de ser cargas de ellas, no pueden bajar el costo de sus planes, porque el congelamiento de los planes... Hay que ir a tribunales también. Claro, hay que judicializar los casos, pero en gran parte las ISAPRES... eso es muy mañoso, Pau, porque lo que dicen las ISAPRES es, así como a mí me prohíben subir planes por factor etario, que hasta por ahí, porque en el fondo nosotros sabemos que hay rangos etarios, entonces se mantiene congelado, no lo puedo hacer, entonces tampoco lo bajo. Entonces, cuando el niño ya cumple más de 2 años, que debiese bajar, porque supuestamente es menos riesgoso, que esa es la calificación que se hace, porque va a necesitar menos prestaciones, no baja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las mamás, los papás que nos están escuchando, ir a tribunales y decirle, oiga, es arbitrario, mi hijo ya no es tan costoso para el sistema, bájelo. Y ese es otro tipo de recurso que también ha tenido acogida por parte de los tribunales. Ahora, los tribunales están resolviendo la inoperancia del sistema completo de años y años donde esto no se resuelve. Entonces también falta algo de fondo. Me alegro que lo estemos conversando, pero me preocupa que pasado mañana se nos haya olvidado. Sí, porque el problema es por qué no estamos conversando, Carla. Claro. En el fondo estamos conversando por un alza la mayor en 8 años. Entonces, claro, está bien debatir y todo, pero esto va afectando, suma y sigue el bolsillo de muchos chilenos. Recordemos que incluso, bueno, lo decíamos, hay un cuadro bastante complejo, pero esto es lo que lleva a primera línea a debatir. Esto es lo que lleva al ministro Santelice a juntarse con el presidente de la República. Esto es lo que lleva después a un anuncio que incluye los mismos puntos que ya se habían hecho hace casi un año. Entonces, no sé, avanzamos poco, siento. Claro, como antecedente, el 2017 más de 10.000 personas hicieron el trámite para evitar que sus instituciones de salud les cobraran más, llegando a tribunales, casos que por supuesto también, incluso algunos demoran mucho tiempo y se encuentran todavía en ese lugar. Sí. Ahora, ojo, se puede recurrir a la superintendencia, para quienes nos escuchan. La superintendencia está obligada a fallar con los mismos criterios de los tribunales y el criterio ha sido el mismo. Han ganado los recursos quienes lo han interpuesto. Hay abogados que se han hecho una pyme con esto. Ahora, ahí está también la responsabilidad social de la ISAPRE, sabiendo que existe un criterio y habiendo una declaración de la Corte Suprema, saben que vamos a fallar de manera jurisprudente, o sea, siempre en el mismo sentido. Bueno, ¿y por qué siguen en la misma? ¿Por qué siguen impugnando? ¿Por qué siguen llevando esto hasta la máxima instancia judicial del país? Bueno, porque está bien claro. Estamos hablando de las utilidades, sí, ¿o no? Exactamente. Ya, pues vamos a ver si es que esto llega a puerto. Yo no quiero perder la esperanza, pero hemos visto esta discusión varias veces. Ojalá que esta se dé y ojalá que haya buena voluntad para darla. Hay un auditor que nos dice a esta hora, Hans, dice, me temo que la reforma a las ISAPRES tendrá como único cambio efectivo el impedimento de interponer recursos de protección, que son hasta ahora el único derecho a pataleo que tenemos. Claro, también eso es otro, me pregunto yo, ¿y si queda como legitimado? Porque aquí se habla de un panel de expertos y se habla de mayor transparencia, pero hemos visto lo que pasa con el panel de expertos del Transantiago, ahora Red.
Red Metropolitana de Transporte. No sé si estamos en los estándares de se transparencia puede crear suficientes. alguna instancia para que se resuelva este entremedio, pero por lo menos ese derecho de interponer un recurso de protección contra la autoridad, eso no se puede quitar, digamos, pero para tranquilidad de Hans, pero sí, claro, hay una serie de otras cosas que van a pasar en el camino que dan para pensar. Pero lo que dice Hans no es que te quiten el derecho a ir a tribunales. Lo que te dice Hans es que en el fondo haya una ley nueva que contemple otros criterios para las alzas, donde las ISAPRES sí te puedan subir y que la ley lo contemple. Por lo tanto, los tribunales ya no puedan decir, mire, esta alza es arbitraria. Sí, ahora entiendo. Si tú pones un panel de expertos que valide estas cifras, por ejemplo, también más alza de las ISAPRES, a lo mejor se podría decir, no, pues está validado por un panel de expertos. Es por ley. Es por ley. Podría pasar, ojalá que no pase, Hans, y que no tengas razón. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Buenas tardes.